Buenas noches, bienvenidos todos a nuestra sesión en la Logia Blavatsky. Continuamos con el estudio del libro La clave de la teosofía. Vamos por el capítulo 10, Naturaleza de nuestro principio pensante, por el subtítulo del misterio del ego, correspondiente a la página 104 del PDF. Gracias, nuevamente bienvenido y adelante, Enrique. Muchas gracias, Caro. Voy a dar la bienvenida ahora, como trataré de hacerlo en lo sucesivo, con un pensamiento de la señora Blavatsky. El hombre interno es el único Dios que podemos conocer. ¿Y cómo puede ser de otro modo? Concedednos lo que pretendemos, es decir, que Dios es un principio infinito universalmente difundido. ¿Cómo puede en tal caso no compenetrarse el hombre con y por y en la divinidad? Es el pensamiento de este día con el que iniciamos nuestros trabajos. Bienvenidos. Bien, recordar que estamos estudiando el libro La clave de la teosofía y que su contenido está hecho a base de preguntas y respuestas. Entonces la pregunta dice, esto significa que el ego, a pesar de su naturaleza divina, pasa cada periodo entre dos encarnaciones en un estado de obscuración mental o de extravío pasajero. La respuesta es, podéis apreciarlo como queráis, creyendo como creemos que fuera de la única realidad, todo lo demás no es más que una ilusión transitoria. Incluso el universo no lo consideramos como extravío, sino como una consecuencia o desarrollo muy natural de la vida terrestre. Bien, cuando se refiere al universo, se refiere a nuestro pequeño universo, es decir, a nuestro sistema solar únicamente, porque es el que también es ilusorio, porque aparece y desaparece. Este universo, mm, en un momento determinado, pues va a desaparecer una vez de que cumpla con el propósito evolutivo por el que fue eh, creado o manifestado. Bien, ¿qué es la vida? Un conjunto de experiencias variadísimas, de ideas, emociones y opiniones que se modifican y cambian diariamente. Durante nuestra juventud nos entusiasmamos, generalmente, por un ideal, por algún héroe o heroína que tratamos de imitar y resucitar. Unos cuantos años después, cuando la frescura de nuestros sentimientos se ha desvanecido, somos los primeros en reírnos de nuestras fantasías. Y sin embargo, hubo un día en que habíamos identificado tan por completo nuestra propia personalidad con lo del ideal de nuestra imaginación, sobre todo si se trataba de un ser viviente, que la primera se había sumido y perdido enteramente en la última. Puede decirse de un hombre de 50 años que es el mismo ser que cuando tenía 20. El hombre interno es el mismo, pero la personalidad externa viviente está transformada y cambiada por completo. ¿Llamaríais también extravío a estos cambios de la mente humana? Bien, aquí cabe aclarar entonces que el ser que reencarna, el verdadero hombre, ese, eh, digamos, permanece con su esencia espiritual. Sin embargo, en el transcurrir del tiempo, también va cambiando porque va aprendiendo, va mejorando. Entonces, eh, esto es así, porque recordemos que aunque es eterno en sí mismo, pero también va sufriendo estos cambios que son necesarios para que pueda identificarse finalmente con el Atma, que es el rayo de la divinidad expresado a través de el hombre. Bien.
¿Cómo los llamaríais vosotros? Y especialmente, ¿cómo explicaríais la permanencia del uno y la mutabilidad de la otra? La respuesta es, tenemos nuestra doctrina y para nosotros no ofrece dificultad. La clave está en la doble conciencia de nuestra mente y también en la doble naturaleza del principio mental. Hay una conciencia espiritual, la mente manásica, iluminada por la luz de Buddhi, que percibe subjetivamente las abstracciones, y hay una conciencia sensible, la luz manásica inferior, aquí inseparable de nuestro cerebro y los sentidos físicos, y dependiendo a la vez igualmente de ellos. Debe, como es natural, desvanecerse y morir al fin, cuando desaparecen el cerebro y los sentidos físicos. Solo la primera clase de conciencia, cuya raíz nace en la eternidad, es la que sobrevive y vive eternamente, y la que puede, por consiguiente, considerarse inmortal. Todo lo demás son ilusiones pasajeras. Entonces, retomamos. Tenemos nuestra doctrina y para nosotros no ofrece dificultad. La clave está en la doble conciencia de nuestra mente y también en la doble naturaleza del principio mental. ¿Sí? Es decir, que nuestra mente tiene una conciencia de los planos superiores desde el punto de vista de la mente superior y una conciencia de las cosas de los mundos inferiores que se da a través del contacto de la mente inferior, de la parte inferior del principio mental. Entonces, dice, y también en la doble naturaleza del principio mental, ¿sí? Es decir, que es un principio que, como ya dije, tiene conexión con lo superior y con lo inferior, ¿sí? Entonces, la parte superior de la mente, lo que llamamos mente superior, tiene una conciencia espiritual, ¿sí? Esta mente superior o conciencia espiritual se manifiesta cuando está iluminada por la luz de Buddhi, que es el segundo principio visto, o el sexto principio, mejor dicho, visto de abajo hacia arriba en su clasificación, y que es el que ilumina a la mente. Eh, Se puede decir que entonces, cuando está iluminada la mente por la luz de Buddhi, entonces aflora la razón pura y se descubre o se manifiesta en el ser, o percibe, mejor dicho, la unidad. Entonces, es de esta manera, ¿no? Por eso dice que este principio de esta manera percibe subjetivamente las abstracciones y hay una conciencia sensible, es decir, la luz manásica inferior, inseparable de nuestro cerebro y los sentidos físicos, ¿verdad? Y dependiendo a la vez igualmente de ellos, de los sentidos. Esta es la parte inferior, la mente inferior que está en contacto con las emociones y con todas las acciones que realiza el hombre físico, todo aquello que tiene que ver con la actividad eh, mental asociada con los deseos egoístas. Eso es la otra parte en la explicación de este contenido, de este párrafo. ¿Sí? Solo la primera clase de conciencia cuya raíz nace en la eternidad es la que sobrevive, es decir, la mente superior, la que reencarna y la que puede, por consiguiente, considerarse inmortal. Todo lo demás son ilusiones pasajeras. Con respecto, era una pregunta con respecto a que todo es ilusión, que todo es maya, y entonces, ¿cómo entenderíamos si todo es ilusión? ¿Cómo entenderíamos tanto la mente superior como la inferior, otras leyes? No sé si usted me podía aclarar un poquito más eso. Bien, recordemos que todo aquello
que tiene forma es ilusorio, porque pertenece al mundo fenomenal. Ese es nuestro caso, el caso de este plano en el que vivimos. Vivimos en este plano de conciencia y percibimos todo aquello que nuestros sentidos, por cierto, muy limitados, nuestros sentidos físicos, nos permiten identificar como la realidad, lo cual no es verdad, porque como acabo de decir, todo aquello que está sujeto al cambio no puede ser eterno, por lo tanto es ilusorio. Y aquello que es eterno, como el principio mental, que es eterno, es el único que puede hacer el trabajo de la evolución a través de la reencarnación, que periódicamente toma cuerpos que son ilusorios para poder manifestarse y para poder obtener experiencia en este plano ilusorio, en este plano de la materia. Repito, para nosotros es una realidad, pero para la ciencia esotérica, visto de esa manera, es una ilusión porque está sujeto al cambio. Hola, buenas noches a todos. Hola, Enrique. Me surgió una pregunta. Sí, Ahí en el texto dice que el espíritu viene siendo el mismo, aunque el cuerpo va cambiando, ¿no? De acuerdo a su evolución en el tránsito de la Tierra. Entonces, ¿por qué muchas personas se aferran a ser jóvenes eternamente, ¿no? Y no concuerda lo que sería su manera de ser internamente contra su manera externa. Y siempre están tratando de, por todos los medios, a través de Botox, a través de cirugías plásticas, de ser eternamente jóvenes cuando realmente nuestra situación física es cambio totalmente, ¿no? sí. Bueno, pues yo podría decir de manera, digamos, eh, pues clara, que esto se debe a que eh, las personas que piensan así es porque desconocen que son, que son almas, que hay algo subjetivo que es lo que realmente importa. Pero para ellos, para este tipo de personas, lo único que pueden percibir es esa forma humana que tiende a degradarse por razón natural y entonces tratan de mantenerse lo mejor que pueden para alimentar su vanidad o su orgullo o su egoísmo o su narcisismo, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas se dan por la ignorancia, ¿sí? Gracias. Buenas noches. Pues yo estoy viendo esto relacionado con la belleza, o sea, cada quien ve la belleza de manera diferente, pero yo creo que todos tenemos derecho a buscar la belleza en la demás gente, en el entorno, en todo lo que nos rodea y pues también nosotros de estar limpios, arreglados, bien, vernos lo mejor que podamos, o sea, sin llegar al ridículo, ¿no? De estar obsesionados. Pero sí, yo creo que es importante y es un deber de todos, ¿no? El buscar la belleza. ¿O quién? Sí, yo, muchas gracias, Enrique. Un abrazo a todos. Sí, Pues sí, efectivamente, como dice Olgi, que pues la belleza la podemos realzar, inclusive hasta en un lugar donde tu casa, que te la tengas limpia, acomodada, bonita, para pues que tú te sientas bien, que la gente que venga se sienta bien. No es lo mismo tener un chiquero, ¿verdad? Pero bueno, me refiero a la belleza física, digo, hoy en día pues yo creo que todos tratamos de sentirnos un poco bien, no estar todos rascuaches, ¿verdad? O pachudos y todo. Buscar una forma de que te veas agradable y te sientas bien. Creo que eso se me hace normal en la normalidad. Pero sí, hay gente que exagera, pero hay artistas que despilfarran millones y millones y millones, se hacen una operación y ahí viene el deseo, y quieren más, y quieren más. Bueno, sí. Bueno, finalmente eso, gracias, Rosy.
Eso forma parte de la ilusión de la que estábamos hablando, ¿no? Como que nos desviamos un poquito, pero bueno, respondimos a la pregunta de Patty, pero es fundamentalmente eso. Vivimos en la ilusión, ¿sí? Porque nuestros sentidos nos engañan, nuestra mente inferior nos engaña. Y entonces tratamos de no envejecer, pero la realidad es de que pues no se puede detener. Todo es aparente, todo es ilusorio y un autoengaño terrible. Bien. ¿Qué entendéis realmente por ilusión en este caso? Está bien descrito en el estudio sobre el yo supremo, de que hablábamos hace un momento. Su autor se expresa en los siguientes términos. El yo supremo es Atma, el rayo inseparable del yo uno y universal. Es el Dios que está por encima, más bien que dentro de nosotros. Feliz el hombre que logra saturar de su ego, de él, su ego interno. Bien, a eso se refiere. Bien. Entonces dice la nota, la teoría que examinamos ahora, es decir, el cambio de ideas entre el yo superior y el yo inferior, se armoniza perfectamente con el concepto de que este mundo en que vivimos es un mundo fenomenal de ilusión, siendo por otra parte los planos espirituales de la naturaleza, el mundo noumenal, aquí dice monumental, debe ser noumenal, o plano de la realidad. Esta región de la naturaleza es que, por decirlo así, el alma permanente está arraigada, es más real que esta, en la que sus efímeras flores aparecen por breve espacio de tiempo para marchitarse y morir, mientras recobra la planta nueva energía para dar vida a otra flor. Suponiendo que solo las flores fuesen perceptibles a los sentidos ordinarios y que existiesen las raíces en un estado de la naturaleza intangible e invisible para nosotros, los filósofos que en su mundo semejante adivinasen que existían cosas llamadas raíces en otro plano de existencia, podrían decir de las flores, estas no son las plantas verdaderas, no tienen importancia relativamente, son puros fenómenos ilusorios del momento. Y pues esto pues viene a corroborar que este plano, este mundo en el que estamos, corresponde justamente a el plano que nosotros podemos percibir con nuestros sentidos, que están poco desarrollados y que, por lo tanto, solamente nos permiten percibir aquello que hemos percibido hasta el momento, es decir, las formas y, y todo lo que tiene relación con eso que es impermanente, que aparece y desaparece, y por lo tanto no es eterno. Y es así que es como vamos experimentando. Al cabo del tiempo tendremos que desarrollar los sentidos internos para poder ver, digamos, otros planos de conciencia. Cuando desarrollemos la, la, la visión astral, es decir, la clarividencia, entonces ya estaremos dando un paso más hacia la el conocimiento de los otros planos de la naturaleza, de los otros mundos, en este caso, ¿sí? Y ya cuando podamos nosotros desarrollar eh, plenamente o de una manera muy importante, en alto porcentaje, los poderes de la mente, pues también entonces comprenderemos el mundo mental de una manera diferente. Hasta ahora nuestra mente es muy limitada y solamente a través de los sentidos nos muestra aquello de lo que somos capaces. Y esto se nota además en el nivel de comprensión, no solamente de estos estudios, sino de otros, de cualquier materia que corresponda al desarrollo intelectual del hombre, ¿no? Entonces, hay diferentes grados que se manifiestan en el hombre
a través de la mente, a través de las emociones, a través de la fuerza física, y todo esto forma parte de la naturaleza espiritual que poco a poco va eh, haciendo más sublime cada uno de los principios, cada uno de los vehículos de los que se vale el, el yo supremo, es decir, el Atman en el hombre. ¿Sí? Esto es lo que quiero decir. El mundo en que brotan las flores transitorias de las vidas personales no es el mundo real permanente, sino aquel en que encontramos la raíz de la conciencia, esa raíz que se halla fuera de toda ilusión y vive en la eternidad. Y esa raíz es precisamente Alaya, ¿no? Y, Alaya, dice el glosario teosófico, es el alma universal, el alma maestro o Atman, de la que cada hombre tiene dentro de sí mismo un rayo con la cual puede identificarse y en la cual puede sumirse. Esto también viene en la voz del silencio. Entonces, llegará el momento, llegará el tiempo en que este yo superior, la mente, es decir, el hombre que está evolucionando, podrá identificarse con esa chispa divina, ese Atman que ampara la vida de cada ser humano. Es Atman, el Dios en secreto, es del que habla el Maestro Jesús. Bueno, ¿qué entendéis por la raíz que vive en la eternidad? Me refiero a la entidad inteligente, es decir, la mente superior, porque es lo que da la inteligencia, al ego que reencarna, sea lo que consideremos como un ángel, un espíritu o una fuerza, de todo cuanto conocemos por medio de nuestras percepciones sensibles, solo que nace directamente de aquella raíz invisible superior o está ligado a la misma, puede participar de su vida inmortal. Es decir, volvemos otra vez a la mente universal, a Mahat. Es ahí donde tiene su raíz la mente en el hombre. La mente del hombre tiene su raíz precisamente en Mahat, la mente universal. ¿Sí? De ahí que todo pensamiento, idea y aspiración elevados de la personalidad, procedentes de esa raíz y alimentados por ella, ha de convertirse en permanente, ¿sí? Porque esa mente universal es permanente. Por lo tanto, llegará el momento en que esta mente, llamémosle humana, tendrá que convertirse en permanente. En cuanto a la conciencia física, siendo esta una condición del principio sensible, pero inferior, es decir, Kamarupa o instinto animal iluminado por el reflejo manásico inferior o alma humana, debe desaparecer. Sí, en el proceso evolutivo, cuando ya los deseos se vuelven elevados y ya no tienen que ver con el apego hacia la materia o hacia el egoísmo, el orgullo, la vanidad, entonces ya no tiene razón de ser esa Kamarupa, esa forma y que alberga al instinto animal. Entonces desaparecerá finalmente, ¿sí? Lo que manifiesta actividad mientras el cuerpo duerme o está paralizado es la conciencia superior, y nuestra memoria registra solo de un modo débil e incorrecto por obrar automáticamente esas experiencias que a menudo ni siquiera ligeramente quedan impresas en ella. Recordemos que durante el sueño, el yo superior, el ego superior, la mente superior, se abandona al cuerpo que queda aletargado y este principio superior, la mente superior, se instala, digamos, en su propio plano, en el plano mental, y ahí continúa desarrollando su actividad, solo que no recordamos. A veces
tenemos sueños muy vívidos, los que llamamos sueños reales, que son la manifestación de la actividad mental en ese plano. Y generalmente, cuando recordamos ese tipo de experiencias, es porque vivimos ya en este plano el- esa, esa manifestación gustosa, vamos a decir. No hay preocupación por eso que soñamos, aparentemente porque es la actividad del yo superior, y el yo superior no se ocupa de cuestiones que tienen que ver con el orgullo, el egoísmo y ese tipo de situaciones. Entonces, eso, por eso precisamente no tenemos preocupación o no tenemos algún pesar durante esa actividad del yo superior. Entonces, en su propio plano no caben, en el plano mental no caben este tipo de manifestaciones de los planos inferiores. Y por eso nuestra experiencia, siempre que la recordemos, será gozosa. Pero, ¿cómo se explica que Manas, a pesar de que le llamáis Nous, un dios, sea tan débil durante sus encarnaciones, que sea vencido y prisionero de su cuerpo? La respuesta es: podría contestaros con la misma pregunta y deciros, ¿cómo es que aquel a quien consideráis como el Dios de los dioses y el único Dios viviente es tan débil que permite al mal o al diablo que pueda vencerlo, así como a todas sus criaturas, tanto mientras está en el cielo como cuando estaba encarnado en la tierra? Seguramente me contestaréis que eso es un misterio y nos está prohibido indagar los misterios de Dios. Como a nosotros no nos lo prohíbe nuestra filosofía religiosa, contesto a vuestra pregunta que, excepto en el caso de bajar un dios a la tierra como avatar, todo principio divino ha de verse sujeto y paralizado por la turbulenta materia animal. ¿Sí? Entonces, no es que deje de ser divino, no es que deje de tener poderes. Lo que pasa es de que son tan grandes digamos, en ese momento, las manifestaciones del poder material, del poder animal, de la materia animal, que le es difícil manifestarse. Entonces, eh, por eso, para eso es la evolución. A medida que vamos avanzando, a medida que vamos sutilizando nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones, entonces empieza a identificarse eh, este ser personal, esta personalidad, con su yo superior, y entonces es cuando empieza a manifestarse. Llegará el momento, desde luego, en que ese yo superior tomará las riendas del destino del hombre. Pero para eso, pues nos falta mucho todavía como humanidad, no a nosotros los que estamos aquí, aunque algunos de nosotros pues estemos en esa condición, pero en términos generales, la humanidad todavía habrá que pasar por muchas pruebas, por muchas experiencias para lograr desarrollar ese yo superior y que tenga la capacidad de manifestarse con todo su poder para no permitir o no es que permita, sino que es opacada esa luz del yo superior por la materia todavía. Entonces, la lucha es encarnizada y es tremenda, y además no es fácil ni pronto para que podamos nosotros vencer esa condición. Habrá que trabajar mucho, sobre todo con nuestros deseos. Eso es lo que nos mantiene atados a las encarnaciones sucesivas. Nuestros deseos que tienen relación con la materia, con las pasiones, con todo lo pasional. ¿Sí? La heterogeneidad siempre vencerá a la homogeneidad sobre este plano de ilusiones. Atención, es en este plano solamente. Y cuanto más se aproxima una esencia a la homogeneidad primordial,
que es su principio base, más difícil le es imponerse en la tierra. Los poderes espirituales y divinos se hallan dormidos en todo ser humano, y cuanto más amplia sea su visión espiritual, más poderoso será su Dios interno. Pero pocos son los hombres capaces de sentir a ese Dios. Generalmente, en nuestro pensamiento señalamos límites a la deidad, efecto de nuestros primeros conceptos acerca de la misma, arraigados en nosotros desde la niñez. Por esas razones, os resulta tan difícil comprender nuestra filosofía. ¿Sí? Entonces, vemos cómo aquí efectivamente nuestro yo superior no es que esté impedido en sus poderes, que le son innatos, sino que no puede manifestarlos en este plano, porque no es su plano. Cuando el ego superior está en su plano, es la manifestación del poder, pero en su plano. Entonces, ¿cómo se dice que este principio, el principio manásico, el principio pensante, tiene la tarea de servir como puente, como lazo entre estos mundos inferiores, entre estos planos inferiores y los planos superiores? Entonces tendrá que descender a los planos inferiores a través de el cuerpo de los deseos, el principio de los deseos, que es Kama, y de la mente inferior, que sirve como el enlace, el contacto para tener estas experiencias. Y a través del dolor, de la experiencia del dolor, es como se va aprendiendo. Y una vez que comprendemos que todo esto que tiene relación con el dolor es algo pasajero que podemos trascender, entonces la mente superior se va desarraigando de este tipo de manifestaciones de los principios inferiores, y entonces es cuando empieza a mostrar su poder en estos planos también. Eso es lo que ocurrirá finalmente en nuestro proceso evolutivo. Mientras tanto, como dije anteriormente, la lucha es encarnizada, la lucha es tremenda. Tenemos que luchar contra nosotros mismos. Y bien lo dijo el señor Buda, podemos vencer a los ejércitos más poderosos. Sin embargo, el trabajo más difícil es poder vencernos a nosotros mismos. Esa es la gran tarea que tenemos por delante. Y para eso estamos aquí, tratando de comprender estas enseñanzas, pero no basta con aprenderlas, sino que habrá que vivirlas. Esa es la experiencia fundamental. Vivir y aprender de lo vivido. No hay otro camino. Para nosotros es a través de la experimentación del dolor y el contraste con aquello que vivimos, desde luego también con la parte sutil que nos da la manifestación del amor que nosotros podemos realizar. Eso es lo que nos lleva finalmente a comprender que es mejor caminar por la senda del amor, el inegoísmo, del altruismo, que por la senda del dolor, cuyo signo primordial es el egoísmo. Así que ese es el trabajo que tenemos por delante, y